Bueno, compañeros, compañeras, buenas noches a todos y a todas. Seguimos con el ciclo de entrevistas que arrancamos. Este es el cuarto episodio de nuestro ciclo de entrevistas que pensamos en este contexto de aislamiento obligatorio, donde parece que es indispensable, más que nunca, empezar a discutir ciertos aspectos, ciertas cosas que van quedando pendientes y que nos pareció interesante que en este tiempo de aislamiento lo utilicemos como un espacio de reflexión. Y en el día de hoy vamos a hablar de educación con Andrea Benítez, con una compañera que es licenciada en Trabajo Social y que es actualmente consejera escolar por el Frente de Todos en 3 de febrero, y que vamos a estar charlando con nosotros hoy sobre educación. Le voy a activar el audio. A ver. Paciencia, que siempre es un tema esto. A ver si ahí va. Ahí está. Ahí estoy. Ahí está. Mirá, ahora voy a explicar por qué todo este movimiento. Bueno. Ahí va. Porque me puedo sacar el barbijo ahora porque... Ahora sí. Ahí parece un reality. Estoy sola acá. Estoy en el Centro Cultural porque teníamos una reunión para resolver algunos temas y estaba moviéndome de acá para allá porque había gente, entonces ahora ya estoy ubicada en algún lugar donde me puedo sacar el barbijo y charlar tranquila. Bueno, ¿Cómo andan? Hola Andrea, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo presencial que no nos vemos. Sí. Por Zoom y ese tipo de cosas, bueno, de vez en cuando Bueno, nos gracias vemos un por poquito. compartir con nosotros, aceptar la invitación. Realmente es un gusto, un placer. Y después nos podés Gracias a contar ustedes. algo en referencia al Centro Cultural, qué actividades están haciendo. Bueno, está todo pendiente. No hay actividades, lamentablemente, claro, no, estamos con la no. persiana baja. Pero bueno, sí, tratando de reordenarnos un poquito porque hay algunas pequeñas novedades con respecto a la cultura. Se pueden empezar a hacer streaming, entonces, nada, Bueno, viendo. hoy pensamos sacarte el Bueno, jugo hoy pensamos en educación. a lo que te compete en realidad, ¿no? Que para eso te convocamos. Pero déjame comentarles a la gente que nos acompaña, de parte tuya, que nos une contigo desde el encuentro vecinal un afecto muy especial, porque hemos compartido parte de la militancia, hemos hecho eventos juntos, que culminó en aquel recordado, la audiencia pública en el Centro Cultural, ¿no? En La ASO. En la ASO, exactamente, sí. ahí, con la presencia de la Fuerza Viva del distrito. Realmente tenemos un grato recuerdo de eso. Dicho esto, Andrea, y yendo a la parte tuya específicamente, y como para empezar a calentar motores, contanos un poco tu actividad. Vos estás más o menos hace 11 meses, días más, días menos, que asumiste tu nuevo rol. Contanos un poco. Días más, días menos, exactamente. ¿Cuánto? 10 meses y medio. Y desde el 10 de diciembre, sí, desde el 10 de diciembre del año pasado. Contanos un poco, ¿qué es en sí el Consejo Escolar? Sobre todo, ¿cómo lo encontraste? ¿Qué presupuesto maneja? Bueno, en fin, todo lo que hace al Consejo Escolar. Brevemente, en lo posible, después pasamos a partes más específicas. A preguntas específicas de educación. Bueno, el Consejo Escolar, para quienes no saben, los consejeros escolares somos elegidos por el voto popular, así como los concejales y el intendente. En la última parte de la boleta, así como tenemos la lista, digo, la boleta cuando nos toca votar, tenemos la candidatura a intendente, las candidaturas de concejales y las candidaturas de consejeros escolares que también se renuevan cada 4 años. ¿Cuáles son nuestras tareas? Todo lo que está vinculado al equipamiento, infraestructura, formación de asociaciones cooperadoras, todo lo que haga a la vida de la comunidad educativa por fuera de lo estrictamente pedagógico, compete al Consejo Escolar, de alguna manera su custodia, las propuestas, las posibilidades de generar consensos y mesas de cogestión para determinadas acciones. Todo eso compete a Consejo Escolar y control y seguimiento, sobre todo, de los recursos públicos que destina, en este caso la provincia de Buenos Aires, para las escuelas provinciales.
¿En qué situación encontramos el Consejo Escolar de 3 de febrero? Bueno, el Consejo Escolar de 3 de febrero fue gobernado 4 años por Cambiemos, los 4 años que también Valenzuela fue intendente, del 2015 al 2019, y en 2019 vuelven a tomar la presidencia, porque el Consejo Escolar tiene la característica que tiene autoridades que se votan al interior en una sesión, en la primera que se hace cuando ingresan 2 consejeros nuevos. En esa sesión se votan las nuevas autoridades, presidente, vicepresidente, tesorero y secretario. Como nosotros estamos empatados porque somos 4 y 4, la mano que desempata es la mano de la fuerza que haya obtenido más votos en la última elección local, y entonces ahí volvieron ellos a retomar la presidencia del Consejo Escolar. ¿Cómo encontramos el Consejo? En primer lugar, el Consejo no tenía información sistematizada del trabajo que se venía realizando, falta información sobre las obras que fueron efectuadas tanto por parte del municipio como del Consejo Escolar, hay cosas que no están documentadas, acuerdos que se generaron con las escuelas que no están documentados, pero sobre todo lo más preocupante es que nos encontramos con una deuda de más de 2 millones de pesos, con lo cual el inicio de esta gestión, de la gestión de la provincia de Buenos Aires, fue pagar los platos rotos, digamos, de los últimos meses de la gestión de Cambiemos, la anterior, que había generado obras y los proveedores estaban sin cobrar. Eso acumuló una deuda de 2 millones de pesos que recién en el mes de marzo, abril, se pudo terminar de pagar, y entonces ahí contamos con el presupuesto completo para poder ejecutar obras. ¿Sí? Con respecto a qué financiamiento recibe el Consejo Escolar recibe financiamiento de provincia. Es decir, no recibe financiamiento para sí mismo, sino lo que hace es justamente administrar ese financiamiento en pos de resolver cuestiones sobre todo de infraestructura y de higiene, de artículos de limpieza, de artículos de primera necesidad para el uso al interior de la escuela. Eso pasa por Consejo Escolar, se compra a través de la administración de Consejo Escolar, se compra o se licita una obra y luego se paga, y se ejecuta y se controla desde Consejo. Al día de hoy estamos atravesando una situación bastante particular en 3 de febrero, que si querés ahora ahondamos un poquito en eso para que sepan todos. No, el Consejo Escolar no es el único órgano que recibe financiamiento por parte de provincia para invertir en escuelas. Hay una parte importante del presupuesto de la provincia de Buenos Aires que va a los municipios, a través de lo que se llama el fondo educativo. El fondo educativo no lo manejan los consejos escolares, sino que lo manejan los municipios. Nosotros hoy en 3 de febrero tenemos un grave problema, que es que la ejecución del fondo educativo por parte del municipio, por parte del intendente, estuvo suspendida durante todo este tiempo desde que empezó la pandemia. Con lo cual, las únicas obras que se están sosteniendo, los únicos arreglos y reparaciones que se están haciendo en escuelas son aquellas que Consejo Escolar sigue haciendo con los fondos que destina la provincia para las escuelas. Muy bien. Eso más o menos en líneas generales para que conozcan cómo estamos hoy. Andrea, y en ese sentido, ¿qué vos hablabas recién de que no había un registro ni datos de todas las obras que se hicieron y los convenios que había cuando llegaron a asumir en el Consejo? ¿Hay registros del estado en el que están las escuelas, jardines maternales y demás en 3 de febrero? Digo, ¿en qué estado están? ¿Cómo están de cloacas, de instalaciones eléctricas, de gas? De todo ese tipo de cosas, porque a uno se le viene rápidamente a la cabeza cosas como el incidente o el accidente de Moreno, de Sandra y Rubén, que en realidad no fue ningún accidente, y se le vienen cosas a la cabeza de ese estilo, y también el estado en el que están o que trabajan los docentes, los auxiliares y demás, y bueno, uno tiene la intriga de saber en qué estado están, si se sabe realmente, si están esos datos. Bueno, mira, yo por eso te digo, en principio lo que nosotros al iniciar la gestión encontramos justamente tenía que ver con esto, ¿no? Nos parecía o nos daba la sensación, porque en principio no fue una sensación, cuando uno recién llega se encuentra con que
empieza a tratar de entender cómo está el funcionamiento del área, del consejo en este caso, y veíamos que es esto, que faltaba sistematización, que no estaba claro cómo se venía gestionando el consejo escolar, a partir de que nosotros llegamos, si bien no somos autoridades, sí creemos que se ha iniciado un camino en ese sentido, que hemos podido construir junto a la fuerza que en este momento gobierna el Consejo Escolar, que es Juntos por el Cambio, pero que tiene una nueva presidencia. Estamos construyendo, sobre todo con mucho esfuerzo por parte de la jefatura distrital. Hay una, para que quienes no son de educación, para que puedan entender. Nosotros manejamos todo lo que son las cuestiones de infraestructura edilicia, pero toda la información que llega, más allá de lo que nosotros podemos recorrer como consejeros, es información que los directores, a través de sus inspectores, hacen llegar a Consejo Escolar a través de notas en donde van informando la situación de sus escuelas, ¿sí? Ese trabajo es el que yo digo que hasta diciembre del año pasado creo que estaba totalmente desorganizado. La jefa distrital es la autoridad máxima en el distrito en educación, depende de la provincia de Buenos Aires, y es la que ordena por vía jerárquica el trabajo de los inspectores, que después ordenan a los directores. Con la jefatura distrital se logró hacer un trabajo, sobre todo en estos últimos meses más críticos que estamos atravesando, porque si bien las escuelas no están abriendo sus puertas, las situaciones edilicias que arrastramos igualmente están, o sea, son un problema y un problema grave, porque además en el marco del COVID tenemos que pensar criteriosamente en dónde se invierte el dinero para poder reparar cuestiones urgentes en términos de, como vos decías, de cloacas, de higiene, de utilización del agua y que el servicio del agua sea segura, sea potable, que esté en condiciones cualquier instalación de cocina, de baños, porque en el caso que los chicos tengan que regresar a las escuelas, mientras sigamos en el marco de la pandemia, vamos a tener que reforzar justamente estos cuidados. Así que ese mapa se está reconstruyendo, se ha reconstruido en el transcurso de estos últimos meses. Nosotros como consejeros del bloque opositor, a su vez, caminamos sistemáticamente en las escuelas. Lamentablemente empezamos a ejercer nuestra función en un año muy difícil, porque las escuelas están cerradas, excepto en la entrega del servicio alimentario escolar. Entonces lo que hacemos es tratar de aprovechar la instancia de la entrega del SAE, de los bolsones de alimentos, que es el momento de encuentro con las familias, y que está abierta la escuela, para nosotros recorrer con toda la intensidad que podemos todos los edificios y hacer, además del registro que tiene Consejo, el propio registro como bloque, es la situación de los establecimientos de 3 de febrero. Enfatizando un poco en eso que comentabas en la última parte, con respecto a los alimentos, a las familias. Leímos en los últimos días el tema del puré de tomate, que vino en mal estado, que hay que sumarle a las galletitas de hace un tiempo atrás, que también habían llegado en mal estado. ¿Cuál es el control de bromatología que se ejerce sobre esos productos? ¿Cómo se compran a través de licitación, de concurso de precios? ¿Nos podés explicar un poquito todo eso? Esa es la Bueno, respecto a la cuestión del servicio alimentario, el servicio alimentario escolar siempre, desde que se firmó en su momento un convenio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio en ese momento era de Trabajo y Desarrollo Social todavía, estuvo a cargo de los consejos escolares, su administración, control y distribución. En el año 2016, Vidal, la gobernadora María Eugenia Vidal, convenio, modo de prueba, es decir, que en 3 de febrero y en un montón de distritos se ejecutaron pruebas piloto a partir de las cuales el municipio era quien gestionaba y controlaba la distribución del SAE. Así es como nosotros nos encontramos hoy en 3 de febrero. En 3 de febrero no maneja el Consejo Escolar el SAE, sino que lo maneja la municipalidad. Por eso es que nosotros cuando salimos a reclamar lo que está pasando, acusamos de alguna manera a la municipalidad en cuanto a la falta del control, porque son ellos los que hoy están administrando el servicio. La municipalidad, a través de ese convenio que firmó con provincia, recibe ese fondo, tiene la obligación de contratar a la empresa que le brinde
las mejores condiciones con el presupuesto que manda la provincia, que les puedo asegurar que mejoró muchísimo desde que Axel es gobernador. Axel asumió en diciembre y en marzo lo agarró una pandemia y triplicó el presupuesto de SAE para que todos los pibes y las pibas de nuestro distrito y de toda la provincia se puedan llevar un bolsón de alimentos que les pueda alcanzar para cubrir necesidades básicas durante un mes. El presupuesto promedio por chicos de 1.500 pesos mensuales para la compra de esos productos, y el municipio tiene la obligación de gestionarlo de una manera adecuada. La verdad es que nosotros estamos muy preocupados y ocupados, porque la verdad que hay una corresponsabilidad, digo, como consejeros escolares estamos atravesando también la situación de ver cómo sistemáticamente llegan productos a las viviendas y a la semana llega un comunicado que dice que piden disculpas, pero que ese producto no se puede consumir, digamos. Es algo terrible que una familia abra un bolsón con miedo de saber si lo que está comiendo puede o no comerlo con tranquilidad. Eso es lo que nos está preocupando en este momento particularmente. La realidad es que se repitió varias veces esta situación, como se habrán enterado todos, porque todos los que somos vecinos del distrito supimos en la primera situación grave que se presentó fueron las galletitas con gusanos, allá por mayo. Después hubo otros episodios que, bueno, son menores. ¿Por qué menores? Digo, porque como llega a la escuela el producto en mal estado, la escuela se da cuenta y la directora enseguida se comunica para pedir el reemplazo de ese producto por el proveedor antes de llegar a las familias. Entonces, por eso digo que es de menor preocupación, pero igual preocupante. Eso pasó en esta última entrega, por ejemplo, hubo huevos también en mal estado, que cuando las directoras olían y se daban cuenta que el huevo estaba en mal estado, pues se sentía el olor de lo podrido, se comunicaron y entonces se les modificó la entrega previo a que llegara la familia. Con el puré de tomate no pasó eso, se entregó y una semana después salió un comunicado que dice que no es apto para consumo por los controles que habría hecho la municipalidad. Y ahí digo habría, y no digo que hizo la municipalidad, porque nosotros desde el primer día que la municipalidad está comprando productos para entregar en bolsones de alimentos, estamos trabajando con nuestros concejales, que son los que tienen que controlar esa entrega, porque nosotros, digamos, podemos acusar que el municipio no lo está haciendo, pero en realidad si tenemos que pedir explicaciones al Ejecutivo, lo tenemos que hacer a través del Consejo Deliberante, porque esa es la vía que corresponde. El control del Ejecutivo lo hace el Consejo Deliberante. Nuestros concejales vienen pidiendo explicaciones al respecto. Ya hubo 2 pedidos de informe para que se nos muestren los controles de bromatología previos a las entregas, para que se nos informe cuál es el proceso mediante el cual se compran estos productos. Y la verdad es que no tenemos respuestas. Hasta el momento no ha habido un informe respondido. Entonces, yo les puedo contar lo que vemos día a día. No puedo decir lo que el municipio hace porque la verdad a mí no me lo informaron. André, desde mayo que pasó el tema de las galletitas con gusanos, ahí ustedes ya pidieron informe. Se pidieron informe Sí. por los concejales. ¿No hubo respuestas desde ese entonces? Desde ese entonces no hubo respuestas. Nosotros hicimos de vuelta una presentación, digo nosotros en realidad porque entiendo que el bloque somos todos y que estamos construyendo en conjunto, ¿no? En realidad son los concejales. Hicieron otra presentación hace una semana atrás o 2, porque justamente había pasado con los huevos, una situación similar que no llegaron a llegar a las familias, pero que era un preocupante enterarnos que habían llegado huevos podridos a muchas escuelas. No obstante, no nos entregaron información sobre esto. Se vuelve a producir un incidente de estas características, con la gravedad que en este caso los puré de tomate llegaron a las familias y una semana después se les avisa que no se podían consumir. Dicho esto, tuvimos instancias de cogestión, porque hay mesas en el distrito, hay mesas de trabajo conjunto con los gremios, los inspectores, donde está sentada la municipalidad, son las UGD. Tuvimos una esta semana, donde se planteó la gravedad de este asunto. La jefatura distrital se comprometió a pedir que a ella, en lo personal, digo, como institución, jefatura, le informe la municipalidad previamente a la próxima entrega los controles de bromatología hechos en tiempo y forma. Y nosotros por nuestra parte también elevamos toda la provincia para que se contemple la posibilidad de auditar o de hacer un relevamiento en el próximo SAE de las condiciones en las que se distribuye este servicio en 3 de febrero.
Así que bueno, estamos en este momento trabajando con eso. Los proveedores sí están identificados, se saben quiénes son, de qué forma los proveen. Sí, los proveedores son varios, sí, son proveedores varios. Hay 3 proveedores en el distrito que entregan servicio alimentario, 2 de ellos corresponden al grupo L y hay un tercero que no. Pero la verdad es que más allá, y digo, no por desconocer la responsabilidad que puede tener un proveedor en lo que entrega, pero me parece que no, yo quiero hacer énfasis en que el Estado justamente tiene que tener la responsabilidad de cuidar a sus ciudadanos y sus ciudadanas. Entonces, digo, a mí no me importa cuál es el proveedor, por lo menos en una primera instancia. Me preocupa qué hace la municipalidad que no logra resolver esta situación. Como el otro día se lo dije a Mercedes Sanguinetti en la UGD, la verdad es que todos los municipios compran, y la verdad es que no todos los municipios son noticia cada 2 meses por entregarle comida en mal estado a sus estudiantes. Entonces, yo quiero que ellos nos expliquen primero y principal qué problema tienen que no pueden resolver. Digo, para mí, no, esta discusión la hemos tenido mucho. Los militantes sabemos que el Estado es el que tiene que condicionar al mercado para poder cuidar a la ciudadanía, ¿no? Entonces, claramente, el 3 de febrero tenemos un Estado que no puede ordenar al mercado, en este caso a una empresa, para que entregue productos en condiciones para que sus estudiantes no se intoxiquen o no tengan un problema de salud. Para mí va por ahí, yo hago énfasis en esto, el que compra es el municipio, y el municipio tiene que asegurarse que lo que compra sea lo que los chicos pueden consumir. Después, obviamente, si no dan las condiciones para que ese proveedor siga brindando ese servicio porque incumple sistemáticamente, tendrán que volver a licitar o tendrán que ver cómo resuelven este tema. Pero me preocupa un poco que la única respuesta del municipio sea nosotros ya sancionamos al proveedor, porque pareciera que si no, no hay seres humanos en el medio, ¿viste? Bueno, es un intercambio comercial, pasaron cosas, como dijo Mauricio Macri en algún momento, falló, los sancionamos y seguimos adelante. Y no, en el medio hay chicos, y niños y niñas que tienen que alimentarse debidamente. Acá preguntan en el chat, uno de los participantes, Silvia Mendoza, nos pregunta si cabe la posibilidad de algún tipo de denuncia por este incumplimiento, por esta falta, si de alguna manera, pasada la instancia en la que como bloque se pide el informe y no llega, vuelve a darse otro episodio, después otro más. Digo, ¿cabe esa instancia de pasar al plano de denuncia? Mira, en principio yo lo que te diría, en función de lo que hemos estado averiguando, tratando de generar la estrategia más adecuada cuando fue lo de las galletitas, que fue la primera vez que sucedió, la información que nosotros logramos recabar, a la conclusión que arribamos es que lo ideal era que las familias damnificadas, obviamente acompañadas por nosotros como funcionarios que apoyáramos ese reclamo, pero que la familia puntualmente damnificada era la que tenía que generar, en este caso, una denuncia del tipo penal o del tipo justamente por una falta de incumplimiento a los deberes, lo que yo entiendo, ¿no? A los deberes del funcionario público de cuidar al ciudadano o ciudadana que consumió ese alimento. Con lo cual, tanto en la vez anterior como en esta, lo que estuvimos también haciendo es contactarnos con las familias que sabíamos que habían sufrido algún inconveniente en función de haber consumido ese producto. Primero, para ponernos a disposición, obviamente, como militantes que somos, para poder dar una mano a un vecino que lo necesita en una situación de esas. Y segundo, para informarles que justamente podían generar algún tipo de acción. De hecho, yo sé que sobre el consumo de las galletitas se generaron una serie de mediaciones en el municipio para poder resarcir a las familias. O sea, después de todo el revuelo que se generó, esas familias al menos habían sido convocadas para poder dialogar. No puedo garantizar que hayan recibido ningún resarcimiento porque no me consta, pero sí que habían sido llamadas o por lo menos se le había realizado un seguimiento. Eso fue con respecto a las galletitas. En esta oportunidad, aún, ya te digo, nosotros estamos trabajando en este sentido, al ser un hecho reiterado,
lo que estamos tratando por todas las vías es primero de obtener esa información para ver si efectivamente los controles bromatológicos se realizan o no se realizan, ver cuál es el problema y dónde está la inconsistencia por el cual no se logra resolver este problema y se sigue generando inconvenientes a la hora de entregar el servicio. Y claramente si no obtenemos resultados por la vía que corresponde, que es, ya te digo, el Ejecutivo tiene que rendir cuentas al Legislativo, y nosotros como consejeros pedimos también una reunión para interpelar a Mercedes Sanguinetti sobre esto, y en función de los resultados que tengamos con estas herramientas que estamos impulsando, calculo que el bloque decidirá seguir adelante con alguna otra acción. Pero justamente esta semana estamos laburando sobre esto, porque bueno, viste que fue muy reciente, digamos, estamos en estos días tratando de generar acciones. Y el vínculo con la provincia, que no es menor, que es muy importante para nosotros. La provincia de Buenos Aires es la que está poniendo el recurso, es la que está destinando ese dinero, es la que está haciendo el esfuerzo para que esos bolsones lleguen a las familias, así que seguramente en los próximos días también visitaremos compañeros de provincia de Buenos Aires con toda la información que estamos construyendo para que también podamos trabajar en común con la provincia. Eso por el momento es lo que yo les puedo transmitir de lo que estamos trabajando. Pero sí hay una preocupación y sí queremos ver de qué manera poder abordar este tema. Sí, queda clarísimo, digamos, que el dinero es el financiamiento del Estado provincial y que lo tiene que administrar el Estado municipal y no lo administra como corresponde y le hace llegar a nuestros chicos y chicas toda esta comida en mal estado. Pero también te queríamos preguntar, teniendo en cuenta este tema, que uno que ha pasado por la escuela pública acá en el distrito y sabe cómo funcionan las cooperadoras, por ejemplo, cómo los padres y madres en muchos casos también participan, y que mucho de lo que logran hacer, de todo eso que logran recaudar a veces las cooperadoras, con el aporte de padres, de madres, de familias y de alguna actividad que hagan, de vender una rifa, de vender un pastelito, qué cosas así, mucha de esa actividad también termina yendo a sostener todo esto que a veces no está, de la comida, de ayudar en eso. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la escuela 52, cuando iba, mucho de lo que nos repartían a nosotros para comer en los recreos, era parte de lo que la cooperadora había logrado conseguir, digamos. Y la pregunta que te quería hacer era si desde vos como consejera escolar o desde el bloque o directamente el consejo escolar en su conjunto, ¿hay algún espacio de diálogo con las cooperadoras de los colegios? Si hay algún espacio, algún vínculo para atender estos temas, si se dio, si hasta ahora no se dio. Bueno, también sobre eso está buena la pregunta, porque muchas veces quedamos como muy acotados a la discusión por la infraestructura escolar, que es un tema principal y que no se puede evitar. Pero en realidad los consejeros escolares tenemos un rol que está estipulado por la ley también en el fortalecimiento de las cooperadoras y en poder trabajar en pos de mejorar la vida interna de las con la comunidad. Y como vos decís, nosotros que creemos fundamentalmente en la organizada, las cooperadoras cumplen un rol fundamental en la vida. Justamente la semana pasada, el lunes de la semana pasada, tuvimos un encuentro con cooperadoras escolares nuestros, que en su momento Juan de Bandi como autor de un proyecto de ley de cooperadoras escolares de la democracia, y actualmente Juan Miguel Gómez Parodi, que es el diputado provincial que en este momento representa 3 de febrero en la Cámara y que hace el proyecto que yo les comento. Ambos participaron del Zoom. La semana nos juntamos con 50, éramos 50 participantes en el Zoom, entre miembros de cooperadoras y directivos. La idea fue contarles qué consta el proyecto de ley. Para que todos sepan, nosotros todavía hoy en Provincia de Buenos Aires tenemos una legislación que en realidad es un decreto que viene de la dictadura, y con ese decreto se organizan hay una ley nacional
que trabajó Filmus y que fue votada con nuestra gestión, la gestión kirchnerista antes de que... y que es una ley que promulga y promueve justamente valores democráticos, de participación ciudadana, de poder participar del proyecto pedagógico de las escuelas, desde el punto de vista de poder acompañar con sus recursos, no solo, como vos decís, en la cuestión de poder sostener la asistencia de las cuestiones de necesidades de mayor vulnerabilidad de los niños y niñas que van a tener un rol muy... Así que estamos trabajando justamente en el proyecto tiene que votarse para poder ser ley, no, todavía se está trabajando en la Cámara de Diputados, esperamos que pueda ser ley, así que a todos aquellos que les interese les puedo mandar el proyecto para que los lean. Y a partir de ese momento surgieron un montón de inquietudes que las cooperadoras nos plantearon y que nosotros retomamos con intención de poder generar, hoy desde la virtualidad, no tenemos otra forma, pero de sostener reuniones donde podamos ayudar a las cooperadoras a que puedan resolver problemas cotidianos que las afectan, como por ejemplo la cuestión de todo lo que son las tramitaciones que son tan engorrosas frente a FIB, las cuentas bancarias, esto de la imposibilidad de gestionar recursos en forma permanente y que por ahí a la falta de la infraestructura escolar termina siendo la cooperadora siempre la que pone y no puede generar proyectos para otras cosas que serían muy beneficiosas para los pibes y las pibas. Así que en todo eso la idea es, hemos comenzado ese trabajo y la idea es sostenerlo en este tiempo. Y justo hoy tuve la grata sorpresa de que una cooperadora me contactó para decirme que estaban organizando vínculo con otras cooperadoras para pedir a través de una nota información tanto al Consejo Escolar como a la Secretaría de Educación sobre la entrega del servicio alimentario escolar. Las cooperadoras también quieren reclamar por el problema que se está suscitando, que tiene que ver con la comida en mal estado, y que quieren ser parte de aquellos informados, que aquellos de los que la municipalidad tenga que informar acerca de controles bromatológicos, acerca de qué es lo que le dan a los pibes para comer. Así que yo me puse contentísima porque desde el lugar de la vida política que uno lleva adelante siempre espera que la comunidad accione y que sea parte y que se pueda involucrar y que la democratización de la información genera siempre transparencia y mejoras en la calidad de vida de la gente, en definitiva, ¿no? Así que, nada, bien con el tema cooperadoras. Creo que se está construyendo un lindo puente. Perfecto. Andrea, ¿sabes qué? Te quería hablar, ya que estábamos charlando sobre estos derechos por ahí que a veces el Estado no cumple o con los que el Estado está ausente y demás. Y en todo este contexto de pandemia, de clases virtuales y demás, se habló mucho también de esto de dar por hecho que los chicos en su casa tienen internet, tienen computadora y tienen un montón de cosas para poder garantizar una cursada virtual. ¿Hay acá en 3 de febrero algún tipo de registro o estadística o dato sobre qué cantidad de chicos tenemos o no tenemos en esa situación que pueden o no pueden cursar de manera virtual? ¿Hay algún programa desde la provincia, supongo, para accionar sobre este tema? ¿O cómo está eso? Bueno, primero aclarar, porque creo que es importante que en este tiempo de discusiones, no sé si creo que está del todo claro, pero no está de más decirlo, que si bien las escuelas están cerradas, el trabajo de continuidad pedagógica nunca se cortó. Desde que las clases arrancaron el primer día de marzo, la continuidad pedagógica se sostuvo y en esto doy fe porque veo el trabajo que se está haciendo en las escuelas, tanto desde el punto de vista, desde la conectividad o desde el circuito tecnológico, hasta otro tipo de formatos que se han implementado, que no digo con esto que sean suficientes, creo que la brecha digital es justamente lo que tenemos que trabajar para poder lograr una verdadera equidad en la provincia de Buenos Aires para nuestros pibes,
pero me parece que es muy nefasto escuchar, por ejemplo, a nuestro intendente decir, no, que hay que volver a clases porque no hubo clases. No, la realidad es que hubo clases, que las clases se sostuvieron. La provincia de Buenos Aires y la Nación están mandando cuadernillos pedagógicos cada 2 meses, como mucho. Hoy estuvimos, por ejemplo, haciendo una nueva descarga de cuadernillos que llegan a las escuelas y que en las escuelas a través del SAE son distribuidos a los estudiantes para que puedan seguir con las tareas. Además hay escuelas que hacen materiales aparte y que los chicos que no pueden pagar las fotocopias, la cooperadora se los cubre. O sea, las escuelas y los docentes, la verdad es que están buscando estrategias infinitas para poder sostener la continuidad pedagógica. Y la provincia y la nación hicieron mucho para poder atravesar una pandemia que nadie se esperaba. La verdad es que nadie se esperaba que íbamos a estar este año en esta situación. Eso aclararlo porque si no pareciera como esto, ¿no? Como que, bueno, el chico que no tiene conectividad está por fuera de la escuela. No, está por fuera de la posibilidad de realizar clases virtuales, que es un montón. Nadie está diciendo que está bien. Lo que digo es que igual se han generado un montón de procesos y se ha generado un montón de política pública para llegar a esos niños. Con todo ese recuento de información, yo puedo dar fe que lo que Agustina Vila dijo hace menos de un mes en cuanto a esta posibilidad de retorno o no a clases, es que en toda la provincia de Buenos Aires, solo un 2% de niños, niñas y adolescentes han perdido absolutamente el vínculo con la escuela. Y cuando decimos perdido absolutamente el vínculo con la escuela, decimos que no tienen conectividad, no se conectan, que no van a retirar el SAE y no buscan entonces los cuadernillos pedagógicos, que los docentes han ido a buscarlos a las casas y no han tenido resultados. O sea, un montón de acciones que se vienen llevando adelante, y de todo eso, entonces podemos decir que hay un porcentaje que no se conecta con la escuela o con el vínculo. Una vez dicho esto, justamente para aclarar el por qué uno sostiene que hay que tener mucho cuidado al momento de decir volvemos a clases como si las clases no hubieran existido, o los pibes tienen que volver a las aulas como si fuera la única condición para que puedan seguir estudiando. No, la verdad que los pibes siguen estudiando y se está haciendo un gran esfuerzo. Obviamente, lo ideal es que apenas la situación epidemiológica lo permita, los chicos puedan volver a las aulas. Nadie quiere que los chicos estén en sus casas cuando el vínculo pedagógico se da en la escuela. Pero es muy importante aclarar que hay muchos formatos que se están implementando. Con respecto a la conectividad, ha sido un gran problema. La verdad es que hemos atravesado momentos muy difíciles, sobre todo los primeros meses, cuando no había ningún tipo de herramienta porque no estábamos preparados para recibir una pandemia. Con el tiempo se fueron generando algunas acciones. Una de ellas fue el poder entregar las notebooks que estaban guardadas en un galpón, porque el macrismo las había guardado y no las había entregado en los últimos 4 años en que se suspendió el programa Conectar Igualdad, tal como lo venía implementando en nuestro gobierno. En estos 4 años se perdió muchísimo tiempo en cuanto a poder igualar la brecha digital. Si hoy estaríamos en condiciones de haber continuado el Conectar Igualdad durante 4 años, la situación que tendríamos sería totalmente diferente. Eso, en principio, es el gran diagnóstico que tenemos. Esas computadoras fueron entregadas a los alumnos con mayores dificultades. También había celulares en las escuelas, que en algún momento habían quedado celulares que habían sido entregados a las escuelas con finalidad de que pudieran ser utilizados por los alumnos, que también se han entregado a alumnos con mayores dificultades. Y después sí, ha quedado un espectro de estudiantes que todavía no se puede resolver el problema de su condición de no tener una PC o no tener un celular. Se está trabajando sobre eso, pero claramente es una responsabilidad del gobierno nacional y provincial que asumió en diciembre y que se encontró con una situación crítica en el área de educación y que no ha podido todavía asomar la cabeza porque nos encontramos con una pandemia que alteró muchísimo los parámetros de lo que se esperaba hacer en este año. Y con respecto al acceso a la red de Internet, que no es lo mismo que disponer de un dispositivo, también se ha trabajado. El Ministerio de Educación de la Nación creó un programa que se llama Juana Manso, que es un programa de acceso a aulas virtuales que no requieren uso de datos, y la provincia de Buenos Aires también creó un circuito que se llama Aulas del Bicentenario,
lo anunció Axel el mes pasado, y se está trabajando en eso. Es un proceso que lleva tiempo, porque claramente conectar a toda la provincia de Buenos Aires a un sistema informático y a su vez a aulas que tengan nominalizados a todos los estudiantes es un proceso muy largo y que obviamente se está implementando y se va a implementar por etapas, y la idea es que por más que volvamos a la presencialidad, eso es todo ganado, digamos, terreno ganado, que se pueda seguir profundizando en el manejo tecnológico de las herramientas. Hoy es lo que tenemos. El municipio no ha aportado absolutamente nada, no ha generado zonas de Wi-Fi libre, que por ejemplo es algo que hay municipios que, así como lo pueden hacer para una plaza, lo podrían hacer, por ejemplo, para un barrio vulnerable, y no se ha hecho. Esa es la situación que tenemos. Yo lo único que puedo decir es que sí veo grandes esfuerzos del gobierno nacional y provincial para tratar de resolver en el tiempo posible, este gran problema que es la conectividad. No veo que el municipio esté trabajando en este sentido, O sea, sinceramente. la lectura que podríamos hacer es que tanto Nación como provincia, o con la apoyatura de Nación y provincia, los docentes se han puesto la problemática al hombro y con esto están saliendo adelante. Podríamos hacer esa... Totalmente. Y hay que hacerle un reconocimiento porque los docentes son trabajadores. Yo no logro leer todos porque estoy en un celular, no logro leer todos los comentarios, pero justo vi uno. La verdad que sí, los docentes son trabajadores de la educación, y como todo trabajador, a su vez tiene su familia, su vida, sus hijos e hijas, que utilizan también la herramienta tecnológica para poder conectarse a sus clases, y aún así han sostenido las clases virtuales, han preparado material, utilizan sus datos, su Wi-Fi. Digo, es inconmensurable el esfuerzo que hizo este año toda la comunidad educativa para adaptarse a esta situación. Creo que es muy importante que podamos, así como reconocemos al personal de salud, que claramente tiene que ser reconocido, y al personal de seguridad y a todo el personal esencial que está trabajando en este tiempo, reconocer la tarea de los docentes que se pusieron al hombro de la pandemia y la están llevando adelante. Para mí con mucho criterio. Sí, totalmente. Y yendo por ese lado también, Andrea, que hablabas de que en algún momento volverá la presencialidad para las clases y demás. Y trayendo algo que vos también dijiste cuando hablabas del intendente intentando hacer volver en ese caso, a los cursos de sexto año que estarían terminando la escuela secundaria para que terminen de cursar el año, en un protocolo que no aprobó ni el Estado provincial ni el Estado nacional, hablando esto de que los docentes vuelvan a trabajar y demás, como si no hubiesen trabajado en todos estos meses. Digo, ¿qué postura tomás vos en particular, y el bloque del Frente de Todos en 3 de febrero en general, digo, respecto de esta actitud del municipio, que es una actitud también copiada casi de Larreta y demás funcionarios de Juntos por el Cambio que están haciendo una campaña así anti-cuarentena y demás? ¿Qué posición toman? Sí, pareciera que son oleadas amarillas, ¿viste? Una semana se acuerdan de hacer un poco de proselitismo con la educación, otra semana se acuerdan de las TAI, de las pistolas Taser y así. Los vecinos mientras tenemos que tratar de remarla para sobrevivir a una pandemia. La verdad es que, nada, decadente lo del intendente. Por lo menos es lo que pienso yo y me hago cargo de lo que digo. Mira, yo creo que es aún más grave lo que pasó en 3 de febrero que lo que pasó en Cava y lo que pasó en San Miguel, por ejemplo, que es el otro distrito que trabajó el protocolo. En 3 de febrero pasó algo gravísimo, que es que se armó todo un acting en donde se involucró a estudiantes secundarios para generar una foto que beneficiara al intendente en redes sociales. Y para mí eso es lo más grave de todo, más allá de que la prueba, de que el protocolo fue inconsulto y que no se tuvo en cuenta a los actores de la comunidad educativa, que además no tiene en cuenta que la situación de las escuelas públicas no es la misma que la de las escuelas privadas, que rompió todos los esquemas de las vías jerárquicas porque no consultó a la jefatura distrital, lo elevó a provincia sin criterio de los
gremios, o sea, todo eso lo podemos charlar y realmente es preocupante que el intendente que se dice democrático y republicano rompa todos los caminos institucionales y haga lo que le plazca. Porque claramente la educación es competencia de la provincia de Buenos Aires y no del municipio. No estamos hablando de abrir un bar, estamos hablando de una escuela en donde se da un acto pedagógico que le compete a la provincia de Buenos Aires. Punto y aparte. Y para abrir una escuela tenés que pedir permiso. Pero más allá de eso, lo preocupante es que todo lo que nos enteramos en función de esa foto fue terrible. Primero hablar de una prueba piloto, cuando en realidad no se hacen prueba piloto con los pibes. A ver, no necesitas convocar pibes a una escuela para hacer una prueba piloto. En todo caso, pensá un protocolo, diseñalo, elaboralo, consultalo, sometelo a una mesa de cogestión y elevalo como corresponde a una autoridad provincial para que se pueda discutir, porque por ahí lo podemos discutir y podemos llegar a algún consenso sobre qué es lo mejor para nuestros pibes. Pero someter a pibes y pibas a que vayan con un uniforme escondido en la mochila, porque esto fue lo que circuló realmente entre los audios, los comentarios de redes sociales, lo que nos enteramos, porque una de las chicas de la escuela secundaria del 6º año se animó a hablar y a contar cómo fue el proceso, se los convocó a escondidas, que los padres no fueran caminando con ellos, porque si no circulaba mucha gente, que lleven el uniforme escondido en la mochila, porque si no parecía que iban a la escuela. Cuando estaban sentados ahí, se tomó una fotografía cuasi de clases, se habla de prueba piloto, y después dice el intendente, no, yo solo quería juntarme con los estudiantes para ver qué opinan, son ciudadanos y tengo derecho a escucharlo. Sí, por supuesto, señor intendente, pero usted tiene que dar el ejemplo a la ciudadanía. Usted no puede incumplir un decreto presidencial, no puede meterle a pibes y pibas de 6º año en la cabeza que la mejor forma de resolver el problema de la angustia, que es entendible, ¿no? De que están terminando su 6º año en el medio de una pandemia, que la mejor forma de resolverlo es ir a sacarse una foto para mostrar en las redes sociales y decir que están angustiados y quieren volver a las clases. Es decadente el uso y la manipulación que se hizo de esos pibes para poder llegar a esa foto y a esa ventaja, porque es ventajismo político, no tiene otra explicación. Entonces, la verdad que para mí lo más preocupante de 3 de febrero es eso, porque Cava también generó el mismo protocolo con la misma intencionalidad política, con la idea de poner en tensión a nuestro gobierno que está sosteniendo un aislamiento muy difícil de sostener en este contexto, pero al menos tuvo la delicadeza, porque no sé qué palabra ponerle, de hablar de los pibes que no tenían conectividad. ¿No? Entonces uno dice, no, necesitamos que estos chicos vuelvan a las aulas porque estos chicos no tienen conectividad y entonces no se pueden conectar. Nada, el ministro que le dijo, bueno, infórmeme, señor, cuántos son los chicos y le damos computadora, porque lo que necesitamos es que se cuiden. Pero esto fue peor, esto fue, los junté en la escuela porque tenía ganas de charlar con ellos. Haga un Zoom, señor, no se puede hacer lo que usted hizo. O sea, perdón que lo exprese con esta, pero porque es lo que me genera. Es terrible lo que pasó. Creo que espero que nuestra comunidad en su conjunto con este hecho haya tomado conciencia de lo irresponsable del intendente que tenemos. De que por una foto y por un poco de comunicación en primera plana en un medio nacional hace cualquier cosa. Mirá, me hiciste acordar a que no tiene que ver con el tema, ¿no? Pero me hiciste acordar con esta actitud del intendente de que acá en Coronado estamos un poco acostumbrados a esa actitud de bajeza, de vileza, todo eso que tiene Valenzuela, porque acá sabemos que aplaudió cuando mataron a un pibe del barrio. Entonces, viste, no nos sorprende. Exactamente. Pero bueno. Exactamente. Seguimos. Que aplaudió, que después se dio... buscó el momento para autogenerarse víctima de la situación, porque para mí lo que hizo en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante fue eso, si no la hubiera citado a la mamá y le hubiera dicho en la cara lo que pensaba y le hubiera pedido disculpas sinceras, como hace una persona que sinceramente se siente responsable y culpable por lo que hizo, no hacer un acting frente a, no sé, por lo menos en mi opinión, ¿no? Creo que nunca dejó de ser un acting lo de Valenzuela con respecto a lo de Diego. No hubo una genuina disculpa. Lo que hubo fue una situación de tensión, obviamente porque
no iba, la comunidad de Martín Coronado, la familia, los amigos no iban a dejar pasar un hecho como este, y no le quedó otra que en algún momento salir a decir algo al respecto. Y utilizó la situación de una sesión para mostrarse, entre comillas, arrepentido. Yo creo que cuando una persona tiene una necesidad de arrepentirse, convoca a la parte damnificada y además se ocupa realmente de que después los responsables paguen las consecuencias. Y creo que nada de eso pasó. Está conectada la mamá de Diego, aprovechamos para saludarla y acompañarla, como siempre. Sí, acá Está Adriana, yo no veo porque estoy en un WhatsApp, una conexión de celu, entonces no veo los conectados. sí, acá en Coronado Bueno, cuenta con nosotros, creo que eso. nos dimos cuenta que Valenzuela tiene muy pocos rasgos de humanidad. Así que, nada, eso. Me hiciste acordar cuando hablabas todas estas características de Valenzuela, de exponer a los pibes y demás. Me trajiste ese recuerdo. Porque es eso todo el tiempo. Nos encontramos todo el tiempo con un intendente hiperpersonalista, viste, que comunica, en vez de comunicarse a través del trato cotidiano con los vecinos, se comunica a través de la mesa de Mirta Legrand para decir canalladas. Entonces, viste, es muy difícil sostener la cordura cuando estamos gobernados por un personaje de la televisión. Sí, es tremendo. Mirá, acá hacen una pregunta. ¿Desde el Consejo o desde el bloque hay algún medio de reacción ante las operaciones mediáticas de Juntos por el Cambio? Digo, teniendo en cuenta todo esto. Mediáticamente, yo creo que nos pasa lo que nos pasa a nivel nacional y provincial, que lamentablemente la derecha goza de buena salud para los medios de comunicación, Claro. Y lo que nos sucede a nivel nacional y provincial nos pasa también a nivel distrital. Sinceramente, nosotros, cuento por ejemplo una anécdota, hicimos una nota cuando fue el problema de las galletitas, que había generado muchísima repercusión, y logramos una nota, los consejeros escolares, y esa nota nunca salió en la televisión. No puedo dar fe de por qué no sucedió, pero lo que puedo dar fe es de que no sucedió, de que nunca se vio la nota. Con lo cual, lamentablemente, nuestro mayor, lamentablemente, y también puede ser una potencia si lo logramos ver desde el punto de vista que es lo que nosotros mejor sabemos hacer, ¿no? Nuestra mayor potencia y nuestra mayor dificultad radica en que no podemos llegar masivamente a comunicar lo que creemos, lo que pensamos y lo que está sucediendo. Entonces, nuestra única herramienta es el cuerpo a cuerpo con el vecino. El poner todo el tiempo en tensión las cosas que suceden y bueno, y cómo nosotros enfrentamos estas situaciones y nuestro punto de vista. Creo que en ese sentido el proyecto, el bloque, nuestra concepción de la política, el espacio nacional y popular es coherente. Digo, en general sostenemos con mayores o menores diferencias, porque las hay, obviamente, no todos representamos exactamente los mismos proyectos, las mismas propuestas, las mismas ideas, pero sí todos nos enmarcamos en un concepto de proyecto nacional y popular y una concepción del otro, de que la patria es el otro, ¿no? El peronismo y el espacio nacional y popular defiende eso, y en eso somos coherentes. La verdad es que no necesitamos del doble discurso, digo, no nos damos vuelta hoy y decimos que nos parecen bien las Taser y mañana vamos y le decimos a otro vecino que nos parecen mal las Taser porque a ese vecino le va a caer bien o le va a caer mal. Claro. Digo, eso es muy propio de los amarillos, no de nosotros, de un intendente que se encargó de acercarse a Macri cuando Macri medía bien, y cuando Macri medía mal se hizo el vecinalista, y después cuando volvió a medir bien, se vuelve a subir al tren y así. No, la verdad es que eso no tiene nada que ver con nosotros. Pero bueno, me fui de tema. Mediáticamente es difícil instalar agenda, sobre todo con un intendente que goza con los medios de comunicación. Y también teniendo en cuenta, visto ya como militante quizás, ¿no? Que para los que militamos en espacios que tienen que ver con el campo popular, siempre el vínculo nuestro con el otro, con el vecino, con el compañero, con todos, siempre fue la calle, y hoy, bueno, es un espacio que no podemos habitar. Digo, y eso nos plantea también un desafío para transitar esta etapa. Pero totalmente.
te iba a preguntar algo. Sí, Para que... La militancia virtual. Sí. A ustedes que son militantes, yo todavía no lo leí, pero lo voy a leer. El otro día leí que Darío Zeta sacó un libro sobre la militancia, no la militancia, sino tiene otro nombre, pero bueno, lo asemejamos a la militancia, las nuevas formas de construir subjetividad en pandemia o algo de esas características. La verdad que creo que nos debemos un debate en relación a eso. Entre tantos porque debates nosotros sabemos debemos, habitar la calle. entre tantos debates que nos debemos, digo, como militantes, sí. Digo, ese es uno de los que nos toca. Andrea, te quería preguntar también porque charlamos un poco con docentes y vecinos para elaborar algunas preguntas y demás, y una de las preguntas que surgía era, o de las inquietudes, mejor dicho, que surgía, era que en 3 de febrero tenemos pocos jardines maternales, tenemos pocas escuelas de doble jornada, y tenemos mucha gente que trabaja, o familias en las que los adultos trabajan todo el día y demás. ¿Sabés si hay algún proyecto en este sentido, de algo que se esté encarando respecto a esto? Mirá, en principio, sí, varias cuestiones. Cuando yo ingresé a Consejo Escolar, generé un proyecto para crear la comisión de géneros del Consejo Escolar, que es algo bastante novedoso porque no lo tiene ningún consejo escolar, porque en general el consejo es como que siempre está muy abocado a pensar cuestiones de infraestructura y se limita, viste, a cuestiones básicas, digo, de reparaciones, no me desmerezco que no sea un tema importante, es un tema hipercomplejo e importante, pero digo, más allá de administrar el recurso económico, nosotros tenemos un montón de funciones en relación a poder garantizar mejores condiciones en las cuales se transite la vida educativa. Claro. Así que con esa intención armamos la comisión de género, la propuse yo, pero en realidad la propuso el bloque en su conjunto y salió, está votada la comisión. Lo que pasa es que particularmente tenemos la situación de que, como bien te decía, en el consejo escolar y en el municipio gobierna Cambiemos. Entonces, por ejemplo, para el llamado a esa comisión, para que esa comisión sea convocada a trabajar, la tiene que convocar la presidenta. Entonces, siempre estamos como en esta situación, ¿no? A la espera de la convocatoria para poder trabajar temas en común, porque bueno, nos une el ámbito legislativo y tenemos que construir en común. La verdad que eso no ha sucedido. Aún así, yo lo estuve conversando con la jefa distrital, este tema a principio de año, porque creo que es un tema complejo. Y te digo más, antes de entrar al consejo, yo ya había cuestiones que había observado que creo que para mí son importantes para trabajar en 3 de febrero y que sería algo factible de hacer si en algún momento logramos ser gobierno en ambos niveles, digamos, en el municipio y en el consejo. Y digo esto porque inevitablemente se necesita ¿no? de la decisión de la gestión para poder resolver algunas cuestiones. Nosotros en 3 de febrero tenemos una particularidad. Tenemos 27 jardines municipales. Nosotros tenemos, además de los jardines que son de la provincia de Buenos Aires y de las escuelas primarias y secundarias que son de la provincia de Buenos Aires, 27 jardines que son de órbita del municipio. Voy a poner a cargar el celu mientras hablo porque veo que se me está por apagar. Con lo cual, yo en algún momento, cuando visibilicé esa situación, lo que consideré fundamental y que me parecía que era muy lógico de pensar, es que siendo que los jardines provinciales tienen la obligatoriedad de garantizar años, porque por ley es obligatoria a partir de los 3 años, ahí está. Lo que nos parecía es que es necesario trabajar en los dos niveles, empezar a construir una lógica, agenda entre el municipio y la provincia, en donde los jardines que son del municipio se puedan reconvertir de a poco, porque no va a ser de un día para el otro, justamente por eso necesitaríamos el apoyo de la provincia para que la provincia amplíe las posibilidades de brindar matrícula a sala de 3, 4, y entonces los jardines municipales podrían abordar con muchísima más profundidad la situación de los niños de 1 y 2 años, y por qué no decir desde 45 días, que en realidad es un problema grave el de las mamás que deben retornar a sus trabajos y no tienen cómo resolver el problema del cuidado de sus niñas.
creo que es posible, no es imposible, solo que es necesario una concepción de la política pública integral y pensar proyectos y programas a largo plazo que contemplen una planificación. Para mí, en pleno siglo XXI no podemos estar discutiendo qué hacemos con las salas de 2 años, cuando en realidad la vida cambió y nos llevó no sé si está bueno, pero es una realidad, digo, nos llevó a una lógica y una vorágine que hoy cualquier mamá y cualquier papá que está medianamente en condiciones de poder conseguir un empleo, tiene que dejar sus niños en algún lado, y qué mejor ámbito que el educativo, ¿no? Creo que es una deuda pendiente. Yo lo tengo, realmente es uno de los temas que más me preocupaban, pero como fue un año tan complejo, sinceramente la pandemia arrasó con un montón de proyectos que uno tenía intención de plantear y de poder revisar, quedamos muy abocados a esto, al control del SAE, al control de las infraestructuras que vinieron detonadas y deterioradas de los últimos 4 años, a tratar de generar vínculo con la cerrada. Entonces, es como que todo eso, viste, recién ahora, bueno, estructuramos el espacio cooperadora, de a poco vamos como logrando ganar terreno. Pero sí creo que es una deuda pendiente en la que hay que trabajar muchísimo. Mira, lo que contabas me trajo a otra pregunta y te voy a combinar dos. Una es que entre todas estas cosas que vos bien nombrabas, de desorganización quizás o algunas faltas, nos surge la pregunta porque sabemos que en otros lugares hay falta de vacantes y demás. La pregunta pasa por saber si en 3 de febrero tenemos ese problema o no. Y después otra cosa que vos hablabas respecto de los jardines municipales y demás, nos llegó la inquietud de algunos docentes también que hicieron toda su vida trabajo docente, fueron docentes toda su vida, les llegó la edad de jubilarse, y a la hora de jubilarse se enteran que son trabajadores municipales. Están registrados como trabajadores municipales, entonces en vez de cobrar entre varios de los inconvenientes que eso les genera, uno de los inconvenientes es que cuando cobran la jubilación, cobran una jubilación de empleado municipal y no cobran la jubilación docente. ¿Hay algún registro de alguna de estas cosas? Mirá, bueno, con respecto al tema de la matrícula, ya te digo te digo lo que puedo saber yo en este momento, que creo que no es el momento más álgido del problema. Creo que el momento más álgido del problema se va a dar en marzo del año que viene. Claro. Y te voy a decir por qué. Porque hay muchísimos estudiantes que no están pudiendo pagar las cuotas de sus escuelas privadas, o sea, muchísimas familias que no están pudiendo sostener ese gasto. En este momento, como estamos en una situación muy particular, en donde, bueno, la escuela privada también está sosteniendo la continuidad pedagógica a fin de año, pero es muy probable que si no logran retribuir a la escuela privada con la cuota antes de fin de año, no le garanticen la matrícula. Claro. Creo que va a pasar. Se está trabajando en eso. Hay un trabajo importante en la jefatura distrital, en realidad son las que manejan lo que tiene que ver con la educación, la gestión privada y la gestión pública, pero sí se está trabajando en conjunto, y la primera decisión de política pública que ellas tienen ya instalada es que los chicos tienen que tener la continuidad pedagógica garantizada, con lo cual no se va a dejar chicos sin matrícula. Hoy a los chicos que están con esta inquietud, con este inconveniente, se los está notando. De todos modos, se está abriendo la posibilidad de que se inscriban en esas salas, en el caso inicial, o en esos grados, en el caso de la primaria o secundaria. Sí, obviamente, eso va a significar que haya que planificar para el año que viene cuestiones de amplitud, de poder abrir nuevos cursos, de poder comprar mobiliario, de poder poner escuelas que necesitan aulas en condiciones. O sea, se viene un gran desafío por delante. Por nosotros hoy vemos la pandemia, pero la realidad es que se viene una post-pandemia en la que ya empezamos a pensar, porque va a generar muchísimas transformaciones esta pandemia en la sociedad. Una de ellas, y que se está viendo, tiene que ver con esto, con que hay familias que ya no pueden pagar la escuela privada, y que entonces la pública va a tener que absorber esa matrícula, y así tiene que ser, porque es deber del Estado garantizar
que esos niños, niñas y adolescentes no queden sin escolaridad. Así que, en principio, no habría hoy problema de matrícula porque se los está incorporando. El problema va a ser justamente planificar cómo ampliar esos servicios para que estos chicos tengan lugar. Y con respecto a la pregunta de los docentes, es muy buena la pregunta, es un tema complejo que en campaña el año pasado se había abordado en el foro de políticas públicas que hicimos, no sé si se acuerdan, que tuvimos un área de educación. Bueno, yo le hablo en realidad a Fabio y a Jorge, no sé si todos son militantes los que están en el Zoom, calculo que no, pero bueno, nosotros hemos trabajado juntos algunas cuestiones. Hicimos un foro de políticas públicas el año pasado para el distrito y surgió este tema. Ahí hay un tema complejo, porque en realidad los jardines municipales, si bien pertenecen obviamente a la órbita de la educación provincial, no dejan de ser, entre comillas, propiedad del municipio, digamos. Es como un espacio que es propiedad del municipio, como la escuela privada que es propiedad de quien la crea, la iglesia, no sé, el espacio que sea que la cree. Bueno, el jardín municipal tiene esta característica, y sus empleados tienen la característica de que durante muchos años, en un primer momento esos jardines estaban creados de forma informal, después se fueron formalizando y empezaron a ser parte del esquema de la educación provincial, quedaron en esta condición. Yo lo que creo, y ahí en eso como consejeros escolares no tenemos competencia porque pertenece al ámbito de la gestión privada del municipio, digamos, o sea, no hay una competencia, pero sí creo que como militantes tenemos que trabajar en este sentido, que lo que se tiene que generar en estos casos es una organización entre los docentes que están cumpliendo este rol en estas condiciones y una respuesta del sindicato de municipales que pueda articular con algún gremio que tenga que ver con la actividad docente y plantear, se me ocurre a mí, esto es un planteo sumamente personal, pensar en una propuesta, porque en realidad es algo que tiene que destrabar el municipio, o sea, el municipio tiene que destrabar que esos empleados dejen de ser empleados municipales para pertenecer a la planta de la provincia como cualquier docente. Pero creo que podrían estos docentes que están en esta situación acudir al ámbito sindical para poder apelar a sus reivindicaciones como trabajadores que les corresponden, obviamente. Claro. Y Andrea, así como como para ir cerrando, a ver, acá hay una pregunta. ¿Y las salas? No, era un comentario al respecto. Para ir cerrando, Andrea, te íbamos a decir que cuentes, si querés, un poco qué actividades o qué cosas está haciendo o suele hacer cuando no es pandemia el Centro Cultural, y vos también en qué proyectos estás trabajando ahora. Bien. Bueno, les cuento, nosotros junto a un grupo de compañeros hace 3 años aproximadamente creamos un espacio cultural en Pablo Podestá. Es un espacio que es donde estoy ahora, es en la cocina, el buffet, conectada con el celu, el cable y el enchufe para no perderme. Es un espacio muy lindo, muy ameno, que los compañeros conocen, por lo menos Jorgito ha tenido la posibilidad de conocer. La verdad que lo disfrutamos mucho. Es un espacio que lo que busca es tratar de difundir la cultura entre nuestros barrios. Es un espacio autogestivo, nosotros lo gestionamos y lo sostenemos desde el aporte de la comunidad. En cuanto, bueno, ahora estamos bastante complicados, sobrevivimos gracias al fondo desarrollado del Ministerio de Cultura de Nación, pero hasta que pudimos tener la puerta abierta, hacíamos festivales y eventos en los cuales con el buffet nos generábamos un recurso para poder pagar alquiler y luz, pero siempre tratando de sostener precios accesibles para que nadie tenga impedido la posibilidad de disfrutar de la cultura. No cobramos entrada, siempre los festivales son abiertos y a la gorra en algunos casos, pero siempre es abierto a la comunidad. Y después teníamos en tiempos normales talleres, también vinculados al arte y a la cultura, un espacio de fines, de secundario con oficio, de educación para adultos, que también este año sigue, pero va bajo el formato virtual. Y lo que sí estamos pudiendo sostener en este tiempo es un canal de YouTube
que se llama Raíces Compañeras, para aquellos que quieran ingresar y suscribirse. Ahí sostenemos algunas actividades todavía en cuanto a que hay artistas que vienen, grabamos y entonces hacemos difusiones por streaming y esas vías para que pueda haber un ida y vuelta y no se pierda la conexión. La dirección es Presidente Perón 9255. Es sobre Perón, que es la calle, la avenida del Chango Más, muchos la conocen por el Chango Más. Estamos a 3 cuadras del Chango, al lado de la pizzería La Isla. Así que cuando podamos volver algo de esta persiana que nos tiene alejados, vamos a volver con actividades, y bueno, eso obviamente a disposición de todos los compañeros y de todos los vecinos y vecinas que quieran venir a usar el espacio, tengan la posibilidad de hacer algún evento, alguna actividad también. Para los artistas estamos a disposición para que muestren lo que hacen. Y en lo personal, bueno, ustedes saben que soy trabajadora social, siempre lo mío viene como muy vinculado al desarrollo de propuestas y de proyectos que tienen que ver con el contacto y el vínculo con las personas de nuestros barrios. En este momento estoy repensando también yo en lo personal, ¿no? Cómo en tiempos de pandemia uno puede recrear el vínculo, porque sinceramente se vio como muy acotado, no estamos acostumbrados a esto, a mí me cuesta muchísimo, pero bueno, sí generamos acciones de compromiso más militante, más social. Estamos sosteniendo un reparto de mercadería, de bolsones, hemos trabajado en una jornada de vacunación, estoy trabajando este mes en un proyecto con las inspectoras de artística para que chicos del secundario del último año puedan hacer un Zoom con artistas que les cuenten su experiencia en el caso de que decidan dedicarse al arte, porque muchas veces pasa que ¿no? Viene la universidad y nos cuenta de las carreras formales, pero nosotros tenemos en 3 de febrero escuelas secundarias orientadas a la a las diferentes disciplinas artísticas, y no tienen, por ahí nunca se vincularon con alguien que viva de la música, que viva de la pintura. Entonces, bueno, en eso estamos laburando este mes. Proyectos, yo creo que tenemos muchísimos, y el fundamental es poder sostener la política de cuidado que nuestro gobierno nos está poniendo como herramienta para poder militarla hasta que tengamos la posibilidad de volver a nuestras vidas habituales, ¿no? Me parece que hoy un poco va por ahí, porque uno puede pensar un montón de cuestiones, pero si todo eso está en contra de lo que nuestro gobernador y nuestro presidente nos está pidiendo que hagamos para poder sostener los índices de cuidado de nuestros vecinos, me parece que ahí lo más importante que tenemos que hacer es tratar de sostener la política de cuidado. Así que hemos vacunado, también el Centro Cultural abrió sus puertas para vacunar el mes pasado o el anterior. Ese tipo de gestas, digamos, que estamos haciendo para poder darle alguna respuesta al vecino con las cuestiones más urgentes, en eso sí estamos trabajando. Pero bueno, nada, podría contar tantas cosas, creo que ya los estoy agotando. Hablo mucho, no me callo. Ahí compartimos en el chat del Zoom el canal de YouTube del Centro Cultural de Raíces Compañeras, que vamos a estar visitando cuando se pueda. Bueno, Andrea, muchas gracias por haber participado, por estar acá, por ser parte de este espacio, por charlar con nosotros, y te mandamos un beso enorme y esperamos que dentro de poco podamos trabajar juntos en algo, hacer alguna actividad juntos. Totalmente. Igualmente a ustedes, un abrazo grande. Gracias, André. Saben que los aprecio mucho y... Fue muy fructífero, ¿eh? Hemos aprendido. Quedemos en contacto. Sí, yo me excedo, me pongo así como muy borrágica, hay que tomar los temas de a uno conmigo. En algún momento... Pero bueno, creo que más o menos un paneo de cómo forma negativa por lo que contabas, ¿no? Con el tema de las notebooks que quedaron pendientes, escondidas en algún lado. Y bueno, pero bueno, nos tuvimos que aguantar un poquito con eso. Sí, estamos tratando de reconstruir. Pero bueno, nada, yo creo, te digo, estoy esperanzada de que el año que viene va a ser un año de muchísima satisfacción si logramos salir de esta situación, porque la verdad es que fue grave lo que atravesamos. Nos encontramos con un país quebrado, una provincia quebrada y una situación de pandemia. Realmente es muy difícil. Así que creo que, bueno, todo lo que viene tiene que ser para mejor. Un abrazo a la distancia, André. Gracias por participar. Gracias, cuídense. Chao, chao. Nos vemos. Un abrazo gigante.
Saludos a Chao, chao. todos. Bueno, muchas gracias a todos. Chau, chau.